Vamos a ver en este vídeo una pequeña introducción histórica al concepto de derivada. Bueno, los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal no son modernos, es decir, comenzaron a plantearse ya en la época clásica de Grecia, siglo III a.C., aunque es verdad que métodos sistemáticos para resolverlo pues no se encontraron hasta 20 siglos después, allá por el siglo XVII. Se considera los más destacados en este campo a Isaac Newton y a Wilhelm Leibniz. Particularizando en el concepto de derivada, que es el que vamos a ver en este tema, desde un punto de vista geométrico, pues podemos destacar dos problemas: el de la tangente a una curva y también el problema de los extremos, es decir, los máximos y los mínimos de una función. Ambos son los que dieron origen a lo que modernamente se conoce con el concepto de cálculo diferencial. Si empezamos con el problema de la tangente a una curva, pues el primero que lo analizó y lo resolvió fue Apolonio, 200 a.C. De hecho, él demostró, a modo de ejemplo lo ponemos simplemente, que si P es un punto cualquiera de una hipérbola de centro C, entonces la tangente en ese punto P corta la asíntota en los puntos L y L' que equidistan de P. En cuanto al problema de los extremos relativos de una función, el primero que lo abordó y lo resolvió, aunque fuera parcialmente, fue Pierre de Fermat. Ahí está la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, y lo hizo desarrollando trabajos sobre lugares geométricos. En concreto, en uno de ellos expone un método, la verdad que muy ingenioso, que ahora cuando lo veamos, a lo mejor no lo vemos, no lo entendemos en tanta profundidad como lo vamos a entender cuando veamos la definición formal de derivada dentro de este tema. Pues en ese método halló los puntos en los cuales una función polinómica toma un valor máximo o mínimo. Es decir, enseñó a encontrar los máximos y los mínimos de una función polinómica. ¿Cómo lo hizo? Pues comparando el valor de una función en cierto punto con el valor de la función en un punto próximo. En vez de en un punto x, pues en un punto x más e. Siguiendo con los mismos nombres que utilizó él, en general, es verdad que estos dos valores son distintos, el f de x y el f de x más e, pero si el punto x está en una cumbre o en un valle, es decir, digámosle así, es donde va a alcanzar un máximo o un mínimo, de una curva lisa, es decir, una curva polinómica, una curva que no crezca y decrezca demasiado, entre comillas, rápidamente, pues la diferencia entre esos dos valores es casi imperceptible. Pues fue esa la idea que subyace en el método que él ideó. Lo que hace, para encontrar esos máximos y los mínimos de la función polinómica, iguala la función en un punto con los valores de la función en un punto próximo, teniendo en cuenta que esos valores son casi iguales. Cuanto más pequeña sea la diferencia esta e, evidentemente la diferencia entre esos dos puntos, pues más cerca estará la igualdad de ser verdadera. Después lo que hace es dividir por e, y después de eso pues hace e igual a 0. Ahí se puede ver el concepto de derivada, que veremos más adelante en el tema. Insistimos, a lo mejor en este momento, si no hemos visto antes el concepto de derivada, pues no vemos la relación con este método de Fermat para calcular los máximos y los mínimos de una función polinómica, pero en cuanto veamos la definición de derivada, veremos que ahí en este razonamiento, en verdad lo que subyace es la idea de cómo se calculan los máximos y los mínimos de una función cualquiera, ya que este método de Fermat no es más que, como veremos también, insistimos, dentro del tema, que encontrar los puntos críticos de una función, los puntos donde la derivada vale 0. Bueno, por esta razón, pues algunos autores señalan a Fermat como el verdadero descubridor del cálculo diferencial, aunque como hemos dicho antes, en verdad los descubridores pues fueron Newton y Leibniz. Bueno, ahí tenemos una foto de Newton y una foto de Leibniz, insistimos, pues no solo del cálculo diferencial, sino todos los inventores del cálculo moderno, es decir, de las derivadas y de las integrales. En este descubrimiento, en este invento, hay una idea o hay un hecho que la verdad no deja de ser curioso. Newton tardaba bastante en publicar sus resultados, es decir, investigaba, descubría, pero no publicaba inmediatamente, hasta tal punto de que Leibniz fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton había descubierto antes, en concreto 10 años antes, pues al final Leibniz los publicó antes que Newton. Esa es la razón por la que históricamente se considera que, en verdad, el primero en concebir las ideas principales fue Newton, pero que al no haberlas publicado, pues Leibniz, independientemente, aunque fuera posteriormente, pues también descubrió las mismas ideas. Por poner también en contexto y utilizar los nombres originales,
Newton a las funciones originales le llamaba cantidades fluentes, mientras que a sus derivadas le llamaba fluxiones. Sin embargo, es Leibniz el que le da los nombres que hoy utilizamos en día, es decir, los nombres como cálculo diferencial y cálculo integral se deben a Leibniz, así como los símbolos de derivada integral. No en vano, pues fue el primero que utilizó el término función y que utilizó este símbolo para la igualdad de dos cosas. En verdad, Leibniz fue el mayor inventor de símbolos matemáticos de la historia. La mayoría de los símbolos que utilizamos hoy en día pues se deben a Leibniz. Bueno, pues el concepto de derivada, que es lo que vamos a abordar en este tema, es el concepto central del cálculo y se puede introducir de dos maneras diferentes. De una forma geométrica como pendiente de una curva o de una forma física como razón de cambio instantáneo. Ambas la veremos ahora justo en cuanto empecemos el tema. Y el llamado ese problema de la recta tangente a una curva pues tiene multitud de aplicaciones en muchos campos como pueden ser la geometría, la óptica, la física, etcétera.